Lo que te voy a decir te va a volar la cabeza. Según escritos de la época, durante los 4 años que tardó Leonardo da Vinci en pintar la Mona Lisa, utilizó música para entretener a la modelo. Hasta ahora no había pruebas fehacientes que confirmasen este hecho. Hasta ahora, porque estudios recientes descubrieron un nuevo cuadro de la Mona Lisa donde se puede confirmar el uso de la música. Ok. Ahora, fuera de broma. Lo que quería contarte en este video de hoy es cómo el uso de la música en tus sesiones fotográficas te puede ayudar a conseguir mejores resultados. Empecemos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Soy Rodrigo Lancilota, fotógrafo, retratista e iluminador. Hoy les quiero contar cómo utilizar la música para poder mejorar sus sesiones fotográficas. Es sabido que la música nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo, trabaja sobre nuestras ondas cerebrales. Ok, aprovechemos esto para nuestras sesiones fotográficas. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Yo hoy te quiero presentar al menos 3 formas de aprovechar la música en tu fotografía. La primera de ellas tiene que ver con cuando nosotros estamos haciendo un proyecto fotográfico personal en el cual el tema de esta sesión fotográfica tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una temática muy específica y necesitamos como ambientar, digamos, esa historia. Digamos que es como ayudar al storytelling, es ponerle la música que le faltaría a una película para generar ese suspense, esa emoción, esa alegría. Por lo tanto, en estos casos te recomiendo utilizar música que exclusivamente se apeguen al tono de la historia que querés contar en tu proyecto personal. Si vas a contar una historia que tiene que ver con dramatismo, bueno, busca una playlist que tenga que ver con el drama, con, no sé, con ritmos que nos lleven hacia esa zona de poder, de impacto, con violines, con sonidos muy profundos. Por lo tanto, nuestro primer caso sería cuando yo hago una sesión de fotos y es un proyecto personal. Nuestro segundo caso podría ser el de un cliente que viene a nuestro estudio a hacerse fotos o incluso en exteriores, o sea, es indistinto. Y en este caso, lo que yo hago, mi estrategia es no utilizar música que a mí me interese, sino lisa y llanamente preguntarle a la persona que voy a fotografiar qué tipo de música le gusta. Esto va a hacer que esa persona ya de entrada, cuando esté trabajando conmigo, se sienta en un entorno más contenido, más contenida, en un lugar más común, más conocido, y no sea tan fuerte el impacto de estar ante una cámara. Por lo tanto, de una manera muy subyacente por debajo, como en segundo plano, como quien no quiere la cosa, la música va a estar actuando sobre nuestro modelo y lo va a estar tranquilizando y va a estar llevando a un lugar mucho más confiado y sereno de lo que vendría si no usásemos música. Nuestra tercera opción sería la que yo siento que es la más habitual, utilizar la música a favor de ambos, tanto del modelo como del fotógrafo, ¿sí? ¿Cuándo utilizaríamos esta estrategia de crear una playlist consensuada y en conjunto? Bueno, sencillamente cuando el modelo o la modelo ya nos conoce, ya tiene confianza con nosotros, se siente cómodo o cómoda y podemos utilizar la música a favor de ambos. En este caso, utilizando canciones, playlists que nos motiven a ambos, que nos lleven al lugar que queremos, nos va a beneficiar mucho y nos va a hacer trabajar de una manera mucho más concentrada, conectada y más cómoda para ambos. Dicho esto, déjame que te recomiende algunas estrategias para que vos puedas utilizar y puedas llevar tu música con confianza, que puedas trabajar bien, cómodo y que no sea un problema utilizar música, más bien una solución. En mi caso utilizo este altavoz Bluetooth de Sony, que es el Sony Ultfield. Realmente para mí es genial porque tiene una construcción muy robusta, es muy duro, o sea, se siente duro en las manos, es pesado. Tiene una protección IP65, si no recuerdo mal, por lo tanto lo puedo usar en interiores o lo puedo usar en exteriores tranquilamente, cosa que si se moja no hay problema. Obviamente no lo voy a tirar abajo del agua, pero si llueve, si hay humedad y demás, no voy a tener ningún problema en utilizarlo. Súper práctico, súper fácil la conectividad, es muy fácil conectarlo por Bluetooth a tu teléfono y bueno, no voy a hacer una review de este parlante, pero sí quiero decir que para mí es ultra cómodo. Una de las cosas que más me gusta es que al ser Bluetooth, yo lo único que tengo que hacer es prenderlo, dejarlo en espera y si uso cualquiera de las estrategias que utilice de música, tanto
elegir la música solo para el modelo y para que se sienta cómodo, elegir la música para mí, para que me ayude a conectar y a concentrarme, o hacer una música consensuada. Simplemente tengo que dejarlo en espera con el Bluetooth encendido. Le doy la posibilidad a la persona que venga, por ejemplo, con su teléfono celular, de si ya tiene un Spotify o la plataforma musical que utilice, puede directamente hacer que suene acá sin ningún tipo de problema, sin cables, sin complicaciones. Tiene un sonido súper lindo, tiene unos graves súper profundos, además de la posibilidad de aumentar apretando el botón Alt, ¿no? Esta profundidad en los graves, así que pienso que es una solución súper interesante para utilizar en exteriores, en interiores. Práctico, portable, lindo, me gusta cómo se ve y con buena calidad de sonido. Así que bueno, quería contarte un poquito de esto, más allá de la broma inicial de la Mona Lisa. Realmente es importante utilizar música en las sesiones de fotos. Es una compañía, es una pacificadora, relaja, conecta, encausa. No hay por qué no utilizar música. Espero que te sirvan estos consejos y que los puedas utilizar en tu próxima sección fotográfica. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.